verdadero hijo de Dios. Tempestades siempre van a haber. Y escucha bien esto, mi amigo. Tempestades siempre van a haber en la vida. La situación es que si no hay o hay tempestad, las tempestades siempre van a estar. La clave de la victoria es si en la barca va Jesús contigo. Porque si Jesús va con nosotros, muy grande puede ser la tempestad. Pero si Cristo va en la barca, tendremos victoria. El segundo mensaje que yo prediqué. Aquí hay gente pasando tempestades, pero seguimos en victoria. Porque Cristo va con nosotros en la barca. Amén. ¿Cuántos le creen en esta hora? Cristo va con nosotros. Alabado sea Dios. Por eso, mi amado hermano, no se rinda. Cristo está contigo. Hermanos, dice la palabra que Jesús escucha el clamor de ellos. Jesús iba dormido en la popa, dice la Biblia, cuando es despertado. Y dice la palabra que Jesús les habla y les dice: hombres, ¿por qué no tuvieron fe? Jesús viene y se pone de pie. Y aquí sucede uno de los milagros más gloriosos que relatan los evangelios. Ya los discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos. Ya los discípulos habían visto a Jesús dar vista a los ciegos, hacer caminar cojos, hacer hablar a los mudos. Ya lo habían visto echar fuera demonios. Ya lo habían visto hacer grandes milagros. Pero nunca habían visto que a las palabras de un hombre hasta la naturaleza tenía que sujetarse. En aquel momento dice la Escritura que Jesús se pone de pie y enfrente del mar y la tempestad dice: calla, enmudece. Dice la Biblia que la tempestad que casi le daba vuelta a la barca se hizo bonanza. Los discípulos se quedaban viendo unos a otros, así como están muchos hermanos en esta tarde. Los discípulos se quedaban viendo unos a otros, hermano amado, se quedaban pensando qué es lo que está sucediendo. Se quedaban atónitos y confundidos. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos no podían entender, pero es que Jesús, el Cristo que iba en la barca, no solo sanaba enfermos, no solo echaba fuera demonios, también ese Cristo tiene poder aún sobre la naturaleza. Ese Cristo tiene poder, ese Cristo merece la gloria. Aleluya. Amén. ¿Cuántos tenemos un Cristo de poder esta tarde? Amén. Aleluya. Dice la palabra que la tempestad cesó. Hermano, ¿cómo cree usted que la fe de estos hombres no se iba a hacer más grande viendo lo que Cristo podía hacer? Amén. Por eso es que aquí hay gente que aunque la batalla ha sido fuerte, esa fe sigue firme. Porque hemos visto lo que Dios ha hecho. Hemos visto lo que Dios está haciendo. Hemos visto lo que Dios puede hacer. Por eso, mi amado amigo que estás escuchando esta tarde, cuando todo creas perdido, cuando hayas perdido la esperanza, tienes que saber que todavía hay una esperanza y se llama Jesucristo. En Cristo siempre hay esperanza. Ese nombre es sobre todo nombre. ¿Cuántos le alaban esta tarde, iglesia? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Y llegamos al capítulo número 5 del Evangelio de Marcos. Dice el versículo 2 que cuando habían llegado ya al otro lado, a las regiones de Gadara, dice la Escritura en el verso número 2 del capítulo 5, que de repente algo sucede. Cuando los discípulos van llegando a aquella región con Jesús, de repente un hombre aparece. Un hombre sale de los sepulcros, dice la Biblia. Es que nadie de los discípulos sabía que lo que estaba pasando en Gadara. Pero lo que el hombre no sabe, Dios todo lo sabe. Amigo que me estás escuchando, tal vez tú puedes decir esta tarde: nadie sabe el problema que tengo, nadie sabe la situación tan difícil que estoy pasando. Quiero decirte, hay un Dios que todo lo puede, que lo sabe. Y aunque tú creas que nadie te puede ayudar, es verdad, los recursos humanos se acaban. El psicólogo es limitado, el doctor es limitado, todo lo que este mundo te puede ofrecer es limitado. Pero cuando todo se acabe, Cristo todavía sigue teniendo respuesta. Cristo todavía sigue teniendo solución. Cristo sigue teniendo todavía autoridad para obrar en tu vida.
Dice la palabra de Dios, versículo 2, que un hombre sale de los sepulcros. Dice la Biblia que su morada era en los sepulcros. Versículo 3, dice la palabra que habían intentado atar a aquel hombre, pero nadie le podía detener. Los habitantes de Gadara no podían, hermanos, como nosotros estamos aquí, esperar que la noche cayera tranquilamente y estar a las afueras con la familia disfrutando, porque de repente se podía escuchar a lo lejos a un hombre que gritaba, a un hombre que daba voces. Dice el versículo 3 y 4, hermano, que aquel hombre habían intentado atarlo con cadenas, pero aún dice el verso 4 que los grillos y las cadenas las quebraba y las desmenuzaba. Amén. El verso 5 dice que se podía escuchar por los montes, por los sepulcros, aquel hombre haciendo bulla, haciendo gritos. Aquel hombre gritaba, dice que hería su cuerpo aún con piedras. Era una desgracia terrible la que aquel hombre estaba viviendo. Yo me imagino que muchos habitantes de Gadara pensaban y decían, ojalá que ese hombre un día amanezca muerto, ya no lo queremos ver, nos da miedo. Mucha gente esperaba que aquel hombre se muriera. Aquellos demonios que lo ataban, aquel hombre lo estaban llevando cada día a la condenación. Pero yo siempre he dicho una cosa: cuando los planes del hombre son uno, cuando los planes del diablo son otros, los planes de Dios todavía son mejores. Los planes de Dios son mejores. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para aquel que está sin Dios esta tarde?